Ya determinamos la inversión inicial con los fondos propios, los informes privados, ya determinamos la tabla de amortización del préstamo, vemos que es más viable hacerlo con Ficenza que con Creomatic. Luego el ejercicio nos pide hacer el cuadro de depreciaciones, ¿verdad? Y nos está diciendo que lo hagamos con la técnica de suma de dígitos. Y lo que hacemos es tratar de identificar dentro de los activos cuáles en este caso los activos que se deprecian. Tenemos que los terrenos no tienen depreciación, sino que lo que tienen es una plusvalía, las cámaras sí se deprecian, entonces identificamos los activos que en este caso se deprecian, la maquinaria y equipo, el capital dentro de trabajo y la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Los gastos de instalación no son amortizables, no son depreciables, sino que son amortizables. Entonces necesitamos hacer las depreciaciones de estos dos activos, que son en este caso las cámaras y la maquinaria, ¿verdad? Y el ejercicio nos está diciendo que lo hagamos con el método de suma de dígitos, ¿verdad? Recordando un poco la suma de dígitos y la vida útil de los activos que se pueden depreciar. Un edificio tiene una vida útil de 40 años, la maquinaria de equipo de 10 años, un mobiliario de equipo de 5 años, el equipo de transporte de 5 años y las herramientas de 3 años. La vida útil de, ¿cómo se llama? La fórmula para calcular suma de dígitos, necesitamos identificar n, que es la vida útil, calculamos s, que son los dígitos, y la fórmula para encontrar los dígitos tenemos que S es igual a N por N más 1 entre 2, ¿verdad? Entonces ya hemos identificado cuáles son los activos, en este caso, que se deprecian, que son las máquinas, las cámaras y la maquinaria, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer en este caso, el cuadro de amortización de ambos, de las cámaras y la maquinaria. Entonces vamos a hacer primeramente el de las cámaras, ¿verdad? Vamos a hacer la depreciación de las cámaras. ¿Qué necesitamos identificar? Necesitamos identificar el costo del activo, la vida útil del activo, N, que en este caso es la vida útil, y vamos a calcular S, que son los dígitos, ¿verdad? Entonces, el costo del activo le damos igual, nos vamos a la hoja de la inversión inicial, identificamos el valor del activo de las cámaras, que son 1.400.000, ¿verdad? El valor del activo. N, que es la vida útil, ¿verdad? Sabemos que las cámaras, maquinaria, por lo tanto, eh, la vida útil de la maquinaria es de 10 años, ¿verdad? Entonces, N es 10 años y aplicamos la fórmula, decimos igual, paréntesis, eh, igual N, ¿verdad? Que sería este de aquí, N por paréntesis, N que es 10 más 1, cierro paréntesis, entre 2, ¿verdad? Que es la fórmula y me salen 55 dígitos, ¿verdad? Como le decía en la clase anterior o en la investigación de operaciones, 2 lo podemos encontrar también 10 más 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. De esa forma también podemos encontrar el dígito. Entonces le doy igual y me dan los 55 dígitos, ¿verdad? Entonces lo podemos utilizar, lo podemos encontrar los dígitos sumando del año superior al año inferior o aplicando la fórmula n por n más 1 entre 2, ¿verdad? Entonces, luego hacemos la tabla de depreciación, ¿verdad? Decimos en la tabla de depreciación que lo que podemos identificar es el periodo, la fracción, eh, el costo, el costo y lo que encontramos es la depreciación. Para poder calcular en este caso el valor a depreciar en cada uno de los años, ¿verdad? Entonces esos son los valores que nosotros necesitamos identificar en nuestro ejercicio. Entonces el periodo va a ir desde 1 hasta n, en este caso, desde 1 hasta 10, ¿verdad? Coloco 1, 2,
selecciono y arrastro, ¿verdad? Desde 1 hasta 10. De 1 hasta 10. El costo del activo, como es el mismo valor, lo seleccionamos, lo fijamos, ¿verdad? Porque es una depreciación acelerada, significa que todos los años se deprecia un valor distinto. En el método de línea recta, el valor a depreciar todos los años el mismo valor. Entonces lo que hacemos en este caso es que aquí a la par colocamos del último año, el primer año, y hacemos 10 9 para encontrar la fracción. Colocamos 10 9 y seleccionamos para poder encontrar la fracción. Entonces la fracción vamos a decir que va a ser el año 10 entre los dígitos y fijamos los dígitos para poder encontrar en este caso la fracción equivalente. Verificamos o lo arrastramos, vemos 1 entre 55 y la depreciación decimos que va a ser igual a la fracción por el costo. Asumiendo que este ejercicio no nos está diciendo que la depreciación tiene un valor de rescate, ¿verdad? Que recordando que el valor de rescate es igual al 1% del activo, asumiendo que no tiene valor residual. Entonces, como estamos asumiendo que no tiene valor residual, la sumatoria de las depreciaciones me tiene que dar el valor o el costo del activo, ¿verdad? Porque lo voy a estar depreciando literalmente todo el activo, porque no me está diciendo que tiene valor de rescate. Esta parte lo vi un poco rápido porque ya lo vimos un poco en investigación de operaciones 2, ¿verdad? Solo es un poco recordar. Entonces ya tenemos la depreciación de las cámaras, ahora vamos a hacer la depreciación de las máquinas, vamos a hacer la depreciación de la maquinaria. De lo mismo, tenemos estos parámetros. Y aquí ya no es cámara, sino que es maquinaria. El costo del activo le damos igual, nos vamos a la hoja 1 y seleccionamos el valor de la maquinaria, que son 300.000. Como la vida útil sigue siendo 10 años, pues la fórmula sigue siendo la misma, siguen siendo 55 dígitos. Como es el mismo tiempo, le damos control C, nos ubicamos en misma altura, 1 2, nos ubicamos aquí. Lo pegamos para que la tabla se me pueda copiar automáticamente. El costo del activo le damos igual, seleccionamos este, lo fijamos y lo arrastramos. Le damos doble clic. Este de aquí lo mismo. Digamos que va a ser este entre este de aquí. Fijamos los dígitos y le damos doble clic y ahí lo tenemos. ¿Cómo vamos a saber que está correcto? La sumatoria del valor de depreciación me tiene que dar el costo del activo porque no estamos diciendo que no tiene en este caso un valor de rescate. Entonces tenemos que, ¿cómo comprobamos? Al final la sumatoria me va a tener que dar el valor, ¿verdad? Ahí tenemos ya las depreciaciones en cada uno de los años. Entonces luego vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Para poder encontrar la depreciación acumulada de esos valores. Entonces vamos a hacer un resumen de las depreciaciones. Entonces vamos a identificar y vamos a colocar los diferentes años. Entonces para poder hacer un resumen de las depreciaciones. Entonces, podemos decir en este caso las depreciaciones acumuladas, ¿verdad? Las depreciaciones acumuladas y en cada uno de los años tenemos año 1 al año 5, que creo que lo vamos a necesitar que me pide el ejercicio, la, el valor a depreciar o el estado de resultado. Entonces, la depreciación acumulada, en este caso, es la depreciación acumulada de la maquinaria, ¿verdad? Porque ambas son maquinaria. Entonces, vamos a decir que va a ser igual. En el año 1 va a ser la depreciación del año 1 de las cámaras más la depreciación en el año 1 de la maquinaria. Ese es el total de valor a depreciar, ¿verdad?
decimos en el año 2 más el valor acumulado del año 2 en el año 3 eh, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esos valores los vamos a necesitar en el estado de resultado. Aquí lo podemos arrastrar, que hoy me va a hacer la misma sumatoria. Vamos a ver, no. En el año 4 más el año 4 y en el año 5. ¿Por qué lo hacemos? Porque las depreciaciones me sirven como escudo fiscal, ¿verdad? ¿Por qué me sirven las depreciaciones como escudo fiscal, jóvenes? ¿Por qué las depreciaciones son en este caso un escudo fiscal? porque se pone como gasto, entonces se resta y lo da antes del impuesto también. Exactamente. Las depreciaciones, como decía Zulmi, son un escudo fiscal. ¿Por qué son un escudo fiscal? Porque la ley me da la oportunidad de poderlo deducir del estado de resultados, no siendo una salida real de efectivo. Pero sí me sirve para poder pagar y para poder pagar menos impuestos, por eso es un escudo fiscal. Y también se les considera como costos hundidos. ¿Por qué se consideran costos hundidos las depreciaciones? Porque las depreciaciones serán costos hundidos. ¿Qué es un costo hundido, joven? Es una inversión que no se puede recuperar. Mm, ¿Alguien más? ¿Qué es un costo hundido? Un desembolso de efectivo. Un desembolso de efectivo. ¿Alguien más? Google. ¿Qué les dice Google que es un costo hundido? Que es lo que yo tengo entendido es que cuando, por ejemplo, llega la depreciación, pues al final ya como que no tienen valor, algo así. Bueno, eso fue lo que me explicaba la clase pasada en una clase. Es que no ¿Alguien sé más? cómo explicarlo, pero bueno. ¿Alguien más? ¿Qué dice Google? ¿Qué es un costo hundido? Costos que no se pueden recuperar. Costos que no se pueden recuperar y del punto de vista de las depreciaciones, ¿cómo me lo podrían explicar? Por eso, como bien lo mencionaban, las depreciaciones, ¿verdad? La ley me da la oportunidad de poderla colocar como un escudo fiscal por ese mismo uso de que estamos utilizando, ya no podemos recuperar lo que estamos realizando. Entonces, por eso la ley me da la oportunidad de poderla colocar con un escudo fiscal y poder tener. eh, Hay un tema, ¿verdad? Que es cuando le damos a este valor un valor de rescate, ahí entra el trámite de las ganancias de bienes de capital, ¿verdad? Cuando se vende arriba el valor de rescate, igual al valor de rescate o menos del valor de rescate, porque aparte de eso tengo que pagar un impuesto de ganancia de bienes de capital. ¿Qué dice la ley hondureña acerca de las ganancias de bienes de capital? ¿Qué, qué impuesto pagan las ganancias de bienes de capital, jóvenes? ¿Cuál es la tasa impositiva de las ganancias de bienes de capital? ¿Qué porcentaje pagan No, las, es que no escuché la parte si se escuchó entrecortado. ¿Qué porcentaje pagan las empresas por las ganancias de bienes de capital? 25 ley. 25%. ¿Seguros de las ganancias de bienes de capital ese es el porcentaje que pagan de impuestos? 10%. Yo creo que es ¿Cuánto? el 10%. ¿Cuánto? El diez 10%. por El ciento. 10%. Ahí sí, es que escuché 25. No, las ganancias de capital, como bien lo mencionan, es el 10%. Por eso es clave el valor de rescate. Entonces, por ese mismo escudo fiscal, como estamos haciendo una simulación financiera, estos valores de las depreciaciones me sirven como escudo fiscal. Por eso debo de hacer el siguiente estado, que es el estado de flujo de efectivo.
para que el valor real que se refleje esos valores, ¿verdad? Porque se le restan los gastos amortizables y se le suman las depreciaciones, ¿verdad? Entonces vamos, entonces ya cerramos en este punto con las depreciaciones. Entonces estas depreciaciones acumuladas las determino porque necesito estos valores en el estado de resultado. Necesito esos valores para poder determinar el valor del efectivo, que es lo que me está pidiendo en el inciso 4, que es el estado de resultado. Aquí vamos a ver un esquema general que podemos ver en el estado de resultado para poder darle una solución. Solo déjenme cortarlo porque voy a pegar el ejercicio. Voy a pegar control X porque voy a pegar el ejercicio por ahí, por acá. Entonces, un esquema general del estado de resultado tenemos que a las ventas, sabemos que las ventas las encontramos el precio de venta por las unidades de producción. A eso le restamos el costo de lo vendido, ¿verdad? El costo de lo vendido o el costo variable, que es el costo directo de fabricación, ¿verdad? Que es lo mismo, multiplicamos el costo variable unitario por el precio de venta, por las unidades de producción, ¿verdad? Entonces, al costo variable, a las ventas le quitamos el costo variable, nos da el margen de contribución, el margen directo que le estamos ganando a cada unidad y por lo tanto al valor total le restamos los costos fijos, nos puede dar la utilidad o pérdida bruta en venta, le restamos el costo operativo, nos da la utilidad o pérdida bruta antes de intereses, nos da los intereses, quitamos los intereses, nos da la utilidad antes de impuestos, le quitamos los impuestos y nos da la utilidad neta. Claro, no nos vamos a meter esos temas contables, ¿verdad? Pero vamos, a la utilidad neta, si el valor es superior a 1.000.000 de lempiras, según la ley hondureña, se tiene que pagar el aporte solidario, ¿verdad? ¿Y a cuánto aquí dice la ley que es el aporte solidario? La aportación solidaria, ¿a cuánto nos dice la ley que corresponde a la aportación solidaria, jóvenes? Cuando las utilidades son superiores a 1.000.000, ¿cuánto se paga de aportación solidaria? El impuesto de la renta sí se paga el 25%, pero la aportación solidaria ¿de cuánto es? ¿Cuánto? 5% es la aportación solidaria, cuando los valores son superiores a 1.000.000, ¿no? Cuando las empresas, más por términos que entiendan, cuando las empresas están determinando el impuesto a pagar, yo debo de ver tanto la diferencia entre el valor del activo neto y el impuesto más la aportación solidaria. ¿Qué se paga, jóvenes? ¿Se paga el valor mayor o el valor menor? El mayor, ¿verdad? Entonces yo tengo un impuesto más aportación solidaria, más el activo neto. Entonces el activo neto, veo el activo neto, si yo tengo la utilidad neta y tengo más la aportación solidaria y tengo el activo neto. El activo neto es la diferencia, o los activos netos. Los activos netos, dice que los activos netos se le quitan los 3 millones y se le saca el 1% de los activos netos y veo la diferencia entre ambos valores. Si el valor mayor es el valor de los activos netos, pago el impuesto correspondiente a los activos netos. Y si el valor mayor es la utilidad neta más la aportación solidaria, pago eso. De esa manera se paga el impuesto de la renta en personas jurídicas en Honduras. Pero no nos vamos a meter en este punto porque no tenemos, no les coloqué esta balance general para poder hacer el comparativo. Entonces, vamos a ver el ejercicio y con respecto al ejercicio tenemos que ir identificando, en este caso, los datos para poderle dar esa solución. Entonces, dice el ejercicio
Un importante empresario del sector forestal desea diversificar su cartera de negocio, para lo cual necesita ampliar su cerradero adicional de una planta. Se sabe que hasta el año pasado se está obteniendo un margen de contribución del 55% por metro cúbico. Aquí nos está dando información. Margen de contribución. Margen de contribución. Nos dije que el margen de contribución es del... Vamos a buscarlo aquí. El margen de contribución nos está diciendo que el margen de contribución es del 55%. ¿Qué más nos da? Esto ya lo utilizamos. Dice, para que opere ya lo tenemos. La producción hasta el año pasado fue de 17.5 metros cúbicos. Metros cúbicos trimestrales. Entonces la producción de la empresa, si no, esto lo voy a poner arriba, esto lo voy a cortar. La producción del año pasado me dice que fue de 17.5 metros cúbicos trimestrales. Si la empresa el año pasado estaba produciendo 17 metros cúbicos trimestrales, ¿cuántos metros cúbicos produjo el año anterior la empresa? Bueno, si el año pasado produjo 17.5 metros cúbicos, ¿cuántos metros cúbicos produjo el año anterior? Luz, ¿cuántos metros cúbicos produjo el año anterior la empresa? Sofía. Lo que pasa es que como no veo si escribió Zulmi, como aquí en la pantalla no se ve, ahí está. Serían 17.5 metros cúbicos trimestrales. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. Entonces lo multiplicamos por 4 y así como bien dijo Zulmi, el año pasado se produjeron 70 metros cúbicos. ¿Qué me dice? Y crecerán 20% de manera constante hasta llegar al quinto año. Entonces, si el año pasado se produjeron 70 metros cúbicos en el año 1 de proyección, si sabemos que va a crecer 20% de manera constante, Eduardo, ¿cuántos metros cúbicos produciríamos en el año 1? Si va a crecer 20% de manera constante. Eduardo, Kevin, ¿cuántos metros cúbicos se van a producir en el año 1? Mire, usted sabe que el año pasado produjo 84. ¿Por qué 84? Sofía, creo que digo 84. ¿Quién fue? Va, Zulmi. ¿Por qué 84, Zulmi? Es que no veo exactamente. A este valor, este de aquí, yo le voy a aumentar un 20%. Entonces, usted puede decir, lo puedo poner entre paréntesis, a este valor yo le voy a sacar el 20%
y le voy a volver a sumar el mismo valor. Estoy diciendo que le voy a aumentar el 20%. Entonces, si el año pasado se produjeron 70 metros cúbicos, como va a aumentar un 20%, le estoy aumentando un 20%, en el año 1 va a producir 84 metros cúbicos. Y me está diciendo que ese valor va a ser constante, o ese crecimiento va a ser constante hasta el quinto año. El crecimiento va a ser constante el quinto año. Ahí quedamos claros, Kevin, cómo encontrar ese 84. Claro, y ahí le suma al 20%, le suma el valor que le está, ese incremento del 20%. Va. Vamos, entonces, si estamos diciendo que ese crecimiento va a ser constante del 20%, la pregunta es, ¿a cuánto sería la producción para el año número 2? Si sabemos que va a crecer un 20%. ¿Cuánto? 100.8, ¿verdad? Que sería lo mismo a este valor, paréntesis, a este valor, le vamos a sacar el 20% y le vamos a sumar el mismo valor, es decir, 100.8 metros cúbicos se va a procesar. ¿Por qué? Porque el crecimiento es constante, es decir, el crecimiento se mantiene equivalente al 20%. Entonces aquí solo arrastramos porque el crecimiento va a ser el mismo, a 100.8 le aumenta, se van a producir 120.96 metros cúbicos, 145.15 metros cúbicos, y lo podemos dejar en dos valores decimales, ¿verdad? Dos valores decimales. Estos son los metros cúbicos que se va a producir. El año pasado se produjeron 70 metros cúbicos. En el año 1, a raíz del, de la inversión que nosotros estamos haciendo, esto vamos a ir creciendo de acuerdo al análisis que nosotros tenemos. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O estamos bien? Va, sigamos analizando entonces. Dice, los costos variables son de 8.100 por metro cúbico. Entonces los costos variables unitarios, ¿verdad? No totales. Los costos variables unitarios, estamos diciendo que son de 8.100. Los variables son de 8.100. Los costos fijos son de 250.000. Costos fijos de 250.000. Gastos generales de 150.000. Gastos generales de 150.000. Estos son lempiras, podemos ponerlo en lempiras ya, ¿verdad? Estos no. ¿Qué más me dicen? Tasa del 25%, ISR 25%. Y tienen que estar listos porque tal que yo les pongo otra tasa que sea diferente, solo para ver si ustedes leen. Y lo demás ya lo hemos utilizado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un estado de resultados. Lo primero que vamos a encontrar en el estado de resultados son las ventas. Y vamos a hacer la proyección a 5 años, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Año 1, año 2, vamos a hacer la proyección a 5 años. Entonces, año 4, año 5. Vamos a hacer el estado de resultados.
Vamos a hacer una proyección financiera. Entonces vamos. ¿Cómo encontrarían las ventas con la información que ustedes tienen ahí, jóvenes? ¿Cómo encontrarían las ventas, jóvenes? Pero los costos, cómo encontramos unas ventas normalmente? Unidades por precio. ¿Tenemos las unidades? Sí, ¿verdad? Que en el año 1 se van a producir 84 metros cúbicos, en el año 2 100.8, en el año 3 120.96, en el año 4 145.15. Ahí tenemos las unidades. ¿Tenemos precio? ¿Sí o no? ¿Tenemos precio? ¿Sí o no? No tenemos precio, pero tenemos que encontrar el precio. ¿Cómo encontrarían el precio ustedes si no lo tienen con la información que tienen ahí, joven? Y viendo este esquema del estado de resultado, este de aquí que tenemos. Teniendo esta información, ¿cómo encontraríamos? Aquí, viendo aquí tenemos. Lo vamos a plasmar aquí. A las ventas le restamos el costo variable y nos da igual margen de contribución. Recuerden que un margen de, lo vimos en la clase de investigación de operaciones 1, ¿verdad? El margen de contribución unitario, lo voy a plasmar aquí, decimos que un margen de contribución unitario es igual al precio de venta unitario, lo voy a plasmar acá. Le dijimos que el margen de contribución unitario es igual a precio de venta unitario, le restamos el costo variable unitario y nos da es igual al margen de contribución unitario. El precio de venta unitario, costo variable unitario, el margen de contribución unitario. A raíz de esto nosotros decimos, ¿conocemos el costo variable unitario, jóvenes? ¿Cuánto es el costo variable unitario? 1100. ¿Conocemos el margen de contribución unitario? El valor no, pero el porcentaje sí. ¿Qué valor corresponde al costo variable unitario? Ve el margen de contribución unitario. ¿Qué nos está diciendo el margen de contribución? ¿De cuánto es? 55%. Si nosotros sabemos que si al precio de venta le quitamos el costo variable unitario, nos da el margen de contribución unitario, ¿qué porcentaje por lógica sería el costo variable unitario? Siempre el precio va a ser igual a un 100%, ¿no? Así que 35%. A raíz de esa información, despéjenme para el precio entonces. ¿Cuánto sería el precio? A raíz de esta información, con esto podemos despejar para el precio, con esta información que nosotros tenemos. ¿Cómo despejamos para el precio? Conociendo estos datos, conociendo que el costo variable unitario es de 8.100, corresponde al 45%. Tengo dos incógnitas, pero puedo despejar para cualquiera de ellas dos.
¿Cómo lo harían, jóvenes? Mientras piensan, yo voy a ir a traer agua. ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Tiene una idea cómo hacerlo? En el del cual me dijo Allison, ¿el precio de venta cuánto le sale? ¿El precio de venta cuánto le sale? 4.455. Pero por ende, si al precio de venta le quito el costo variable, tendría que ser un valor superior que 8.100. Ahí lo vamos a dejar, que ahí sí lo puedo visualizar, allá no lo visualiza. ¿Cómo lo haríamos? Si eso hubiera venido en examen, ¿cómo lo hubieran resuelto? Sin ese valor no podemos avanzar. Si no tenemos ese valor, si no tenemos el valor del precio, no podemos seguir avanzando en el estado de resultado. Podría ser con la regla de tres, exactamente. Hola ingeniero, fíjese que estoy dando clase ahorita. Terminando con todo, se le llama. Vaya. ¿Cuánto? Cuénteme, ¿cómo lo encontró en 9.900? ¿Dónde sería 9.900? El precio de venta, 9.900. Por lógica, si a esto le quitamos esto, le damos esto, nos da esto. Ahí diríamos. ¿Cómo comprobaríamos que ese valor está correcto? ¿Cómo comprobaríamos que ese valor que encontramos, que ese 9.900 está correcto? ¿Cómo lo harían ustedes?
¿Qué forma utilizarían para poder comprobar que ese 9.900 es el valor correcto? ¿Cómo lo haría, Luz? Es- Exactamente, si a 9.900 yo le saco el 45%, me tendría que dar 8.100, ¿verdad? ¿Y cuánto me está dando? 4.455. Entonces significa que ese valor de 9.900 no es, ¿verdad? No es 9.200. ¿Qué valor sería el precio entonces, joven? ¿Qué variable queremos encontrar? El precio, el cual es X, ¿verdad? ¿Qué valor representa X? El 100%. ¿Qué valor tenemos? El costo variable. ¿Qué valor representa? El 45%. Solo es de aplicar regla de 3. Aquí tengo X. Como espejo para X, voy a ir 8.100 por 100 entre 45. Ahí lo encontramos. Ahí está la clave. Ahí. Entonces tenemos para encontrar X, que es el precio, decimos que va a ser igual a 8.100 por 100 entre 45, que en este caso, así como lo escribió Zulmi, es de 18.000. ¿Cómo yo compruebo que ese valor está correcto? Bien lo mencionó Luz. Y yo diría, ejemplo, si a 8.100 yo le saco el 55%, me tiene que dar ese margen de contribución que es del 55%. Otra forma de comprobar es que si a 9.900 yo lo divido entre 18.000, me tiene que dar el 55%. Ah, entonces ahí vimos. ¿Cómo lo encontramos? Aplicando una simple regla de 3, ¿verdad? Porque X yo lo conocía y despejamos, lo desconocía que era el precio y ahí ya lo tenemos. Entonces, ahora sí, ya tenemos el precio, ¿verdad? Que el precio son de 18.000, ya podemos encontrar las ventas. ¿Cómo encontraríamos las ventas del año uno, Kevin? Ya conociendo el precio de venta unitario y conociendo las unidades de producción. ¿Cómo encontraríamos las ventas del año uno? Diríamos, ¿verdad? Que va a ser igual al precio de venta, que es de 18.000 por las unidades a producir en el año uno. ¿Cuántos metros cúbicos vamos a producir en el año uno? 84 metros cúbicos. Por lo tanto, las ventas serían equivalentes a 1.512.000 empiras. ¿Cómo encontramos las ventas del año 2? Las unidades a producir en el año 2 por el precio de venta, que es de 18.000, porque en ningún momento me dice el ejercicio que se va a modificar. Lo mismo en el año 3, las unidades a producir, los metros cúbicos a producir en el año 3 por el precio de venta unitario. El año 4, los mismos unidades a producir en el año 4 por el precio de venta unitario. Y en el año 5 lo mismo, las unidades a producir en el año 5 por el precio de venta unitario. Y ahí ya tenemos las ventas proyectadas, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es una proyección de venta. Bien, aquí les podría haber colocado mínimos cuadrados y en vez de aplicar regla de 3 para poder les podría haber dado valores para poder encontrar la regla de 3. Diga, Eduardo. Sí, se mantienen iguales. Sí, sí. Casi siempre los precios de venta en el campo hondureño se mueven con la tasa de inflación, ¿verdad? Entonces los precios de venta se mueven con la tasa inflacionaria.
Entonces, estos precios de venta se mueven de acuerdo a la tasa de inflación del país. Ya el año, si la tasa de inflación anda en, ejemplo, en un 8%, entonces este precio le incrementa el 8% porque se va moviendo por la tasa inflacionaria, ¿verdad? Por la modificación de la inflación. Pero el ejercicio no lo dice. Entonces dice que se mantienen fijos. Lo mismo, el costo variable, el costo variable unitario lo tenemos, ¿verdad? Que decimos que son 8.100. Como sabemos que no se va a modificarse el costo variable, pues lo fijamos porque sabemos que todos los años va a ser ese mismo valor y lo multiplicamos por las unidades de producir, que en este caso son 84 y solo arrastramos, ¿verdad? Vemos en el año 13 si el costo variable unitario por las unidades de producir, porque varía de acuerdo al nivel de producción. Entonces, y ahí aplicamos la fórmula, al venta le quitamos el costo variable y nos da el margen de contribución. A la venta le quitamos el costo variable y nos da el margen de contribución. Y luego nada más arrastramos. Vamos a corroborar en este caso lo que diga Armando. El costo variable es la multiplicación del costo variable unitario por las unidades. Entonces, en el año 1 vamos a decir 8.100 por los 84 metros cúbicos. En el año 2 vamos a decir que va a ser igual a los 8.100 por las 100.80 metros cúbicos y así sucesivamente. En el año 5 las unidades son 174.18 por los 8.100 que son los metros cúbicos. Algo importante, vamos a corroborar lo que dice la teoría, ¿verdad? Que estamos diciendo que estamos obteniendo un margen de contribución del 55%. Entonces, yo lo puedo comprobar en cualquier año, ejemplo, lo voy a comprobar en el último año, si divido el margen de contribución entre las ventas, me tiene que dar, sí, es cierto, el margen de contribución que se está teniendo es del 55% y lo puedo hacer en cualquier escenario. Si yo divido, ejemplo, el año 3 el margen de contribución entre las ventas del año 3 ahí vemos, está el 55%. Es cierto lo que me está diciendo la teoría, que se está obteniendo o se quiere obtener un margen de contribución del 55%. Y con respecto a eso, por eso estamos despejando, para poder encontrar en este caso el precio. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Al margen de contribución, como veíamos, lo que hacemos es que le restamos los costos fijos, ¿verdad? Le restamos los costos fijos. Y como su nombre lo indica, no importa la producción, ¿verdad? Son fijos, se mantienen fijos, ¿verdad? Independientemente de las unidades que nosotros podamos producir. Entonces, me dice que los costos fijos son de 250.000 y no me dice en ningún momento que esos costos fijos se van a modificar. Entonces, vamos a fijarlos y todos los años colocamos los valores de los costos fijos. Lo que estamos haciendo es una proyección del estado de resultados. A los costos fijos, eh, si al margen de contribución le restamos los costos fijos, los que nos pueden dar una utilidad o una pérdida. Vemos que el margen de contribución es superior a los costos fijos, entonces lo que vamos a tener es una utilidad bruta, ¿verdad? En ventas. Entonces lo que hacemos, decimos que igual al margen de contribución menos los costos fijos, tenemos la utilidad bruta en ventas y luego arrastramos, ¿verdad? En esto yo trato de colocarlos en negrito para que vean que son los puntos importantes o los valores de los resultados importantes, que puede haber una utilidad o una pérdida. Ahí tenemos una utilidad bruta en venta. A la utilidad bruta en venta lo que le restamos es el costo de operación, ¿verdad? Le quitamos el costo de operación. ¿Qué es el costo de operación? Son los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos generales, los gastos por depreciación, depende de los gastos que podamos tener. Entonces se llaman los costos operativos.
En este caso, el ejercicio nos está dando gastos generales, que es un costo operativo, gastos generales, no se llevan gastos de venta ni gastos de administración, sino que se lleva la cuenta de gastos generales, los gastos generales, solo ese, y aparte también los gastos por depreciación. Decíamos que los gastos de depreciación son un escudo fiscal, ¿verdad? Ya lo veíamos de los gastos generales. Le damos igual, seleccionamos los gastos generales, no me dice en ningún momento que se va a ver modificado en ningún momento me dice que se va a ver modificado esos gastos generales, por lo tanto todos los años va a ser el mismo. Los gastos por depreciación, hicimos la depreciación acumulada de esos gastos de depreciación y aquí los tenemos en el año 1, arrastramos el valor hacia atrás y arrastramos, ¿verdad? En el último tenemos 185.454, ¿verdad? Estos son los gastos administrativos. Si se fijan la depreciación con suma de dígitos es una depreciación acelerada, ¿verdad? En los primeros años es mayor el peso de las depreciaciones que en los últimos años, ¿verdad? Vemos aquí. Y la depreciación de línea recta, todos los años se deprecia el mismo valor. Entonces, en los costos operativos, lo que hacemos es la sumatoria de estos costos operativos o de estos gastos operativos. En este caso tenemos los gastos generales más los gastos por depreciación. Y nada más arrastramos. A esa diferencia le podemos llamar utilidad o pérdida antes de intereses. Lo que aquí es una utilidad, vemos que es mayor, que es una utilidad antes de intereses. Es la utilidad antes de intereses, que decimos que va a ser igual a la utilidad bruta en ventas menos los costos operativos. Y arrastramos, ¿verdad? Arrastramos y ahí tenemos la utilidad antes de intereses. La utilidad antes de intereses, por lo tanto, lo que le quitamos son los intereses, ¿verdad? Menos los intereses. ¿Y de dónde vamos a sacar los intereses? Uy, aquí me faltó agregar algo. No hace falta quitar los intereses, ¿verdad? ¿De dónde sacamos los intereses? Pues los sacamos de la amortización del préstamo. Tenemos dos bancos, Ficensa y Creomatic, y tomamos la decisión de que nos quedamos con Ficensa, que nos ofrecen mejores condiciones. Como esta es una tabla de amortización, en este caso es una tabla de amortización, el cual los pagos son mensuales, entonces debemos de calcular cuánto de interés pagamos y de abono capital en cada uno de los años. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Entonces, un año tiene 12, entonces aquí vamos a hacer la sumatoria en 12, vamos a hacer la sumatoria en 24, para hacer cuántos intereses en 36, 48 y 60. De saber cuántos intereses pagamos en cada uno de esos años. Entonces, aquí vamos a calcular interés y abono capital. En este caso sería del año 1, el año 2, el año 3, ¿verdad? Y así sucesivamente en cada uno de los años. Esto lo vamos a copiar, control C. Vamos a ver cuánto estamos pagando en cada uno de esos escenarios. Lo mismo aquí podemos poner en negrita y le vamos a dar igual suma, paréntesis, y sumamos desde el periodo 1 hasta el periodo 12 y cerramos paréntesis. El abono capital, como está a la par, por eso lo coloco y solo arrastro.
Vean, en el año 1 se pagaron de interés esto y de abono a capital esto, ¿verdad? Como esto es lo mismo, entonces le doy control C y aquí le doy control V. Ve que él me va a sumar automáticamente del periodo 13 al periodo 24. Lo mismo aquí, le doy marco aquí, le doy control C, control V, me va a hacer la sumatoria del periodo 25 al periodo 36. Lo mismo aquí, control C, control V, me hace la sumatoria del periodo 37 al periodo 48. Y le damos aquí control C, control V, me hace la sumatoria del periodo 49 al periodo 60. Entonces eso es lo que se pagó de intereses y de abono capital en cada uno de esos años. En cada uno de esos años. Que lo necesito, uno para el estado de resultado y el otro para el estado de flujo de efectivo. Entonces nos interesa, entonces lo mismo le vamos a dar aquí guardar, le vamos a dar igual, nos vamos a ir a amortización del préstamo, aquí tengo los intereses del año 1, luego igual aquí los intereses del año 2, igual los intereses del año 3, los intereses del año 4 y los intereses del año 5. Ahí ya tenemos. Lo podemos bajar, podemos marcar y lo dejamos en 2 valores decimales. Podemos poner a lempiras porque es plata. Entonces ahora vemos, aquí vemos, tenemos la utilidad antes de intereses y los intereses. Vemos que los intereses son superiores a la utilidad que tenemos antes de intereses. Entonces la empresa lo que vamos a tener son una utilidad, pleca, pérdida antes de impuesto. Eso es lo que tenemos, una utilidad o una pérdida antes de impuesto. A eso le vamos a quitar el impuesto sobre la renta a los que correspondan y lo que vamos a tener es una utilidad, pleca, pérdida neta. Le decimos a este valor, este menos este, es una pérdida. Dígame, recuerde que es un gasto financiero. Como estamos haciendo el estado de resultados, recuerden que es un gasto financiero. Claro, ya el préstamo en el estado de resultado va a depender si el préstamo como es a 10 años va a ir a los pasivos a largo plazo, ¿verdad? Ahí sí. Pero el pago, recuerden que es una salida de efectivo que está saliendo en la empresa, que yo estoy pagando el abono de intereses. Lógico, en el balance general, la cuenta del préstamo bancario me va a ir disminuyendo después del año 1 por el abono que le estoy haciendo. Pero eso de dónde está saliendo? De la parte operativa. Estamos haciendo en este caso ahorita el estado de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, los intereses es una salida real de efectivo que salió de las finanzas de la empresa. Lo que vamos a determinar es que si en este periodo fiscal se está teniendo una utilidad o una pérdida. Ya en el estado de resultado tiene que estar bien en el balance general, va a estar reflejado en los pasivos a largo plazo, ¿verdad? Vaya. Este menos este, aquí hay una pérdida también, ¿verdad? Y vamos aquí, este menos este. Aquí sí ya tengo una utilidad. En el recuerden que las empresas al inicio, toda inversión al inicio tienen pérdida.
Entonces, lo que tenemos en el año 1 se va a tener pérdida, 2, 3, 4 y 5. Lo que estamos haciendo aquí es una simulación financiera. ¿Qué es una simulación financiera? Es predecir los datos a raíz de la información. ¿A qué pasaría en la empresa esto? No es lo que está pasando, es lo que yo estoy haciendo como analista de proyecto, viendo la viabilidad o no viabilidad del proyecto desde el punto de vista. Entonces, vemos en este caso y partimos de la información y los datos históricos. Entonces, como en el año 1 se tiene pérdidas, no se paga impuesto de la renta, ni en el año 2 no se paga impuesto de la renta, porque lo que se está teniendo es pérdida. A este valor sí, le sacamos el 25%, solo sería este valor. En este valor, como es superior a 1 millón, habría que pagar aportación solidaria, pero no nos vamos a meter en ese tema. Entonces nos vamos a quedar aquí, entonces decimos este menos este, lo que se tiene es una pérdida, ¿no? Y en estos dos, como se tiene una pérdida, no se paga impuesto sobre la renta. En esto de aquí sí se paga impuesto sobre la renta. Lo que vamos a determinar es que desde el punto de vista económico, si vale la pena invertir en esta expansión de esta idea de negocio que nosotros tenemos, que es la compra de dos cámaras con la idea de diversificar nuestra cartera de productos. Y ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Necesito que para el día jueves ustedes me tengan el ejercicio, me lo suban el avance al buzón de tareas y vamos a discutir el ejercicio de tareas iniciando la clase hasta el estado de resultado. Entonces, hasta el estado de resultado me lo tienen que traer terminado. No quiero seguir porque si avanzo les va a tocar avanzar más en el trabajo. Entonces vamos a llegar, me van a tener que tener inversión inicial, amortización del préstamo, depreciaciones y estado de resultado terminado. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a discutir ese ejercicio de tarea y van a tenerme que tener terminado ese avance antes de iniciar la clase. Es decir, van a tener hasta las 2:59 para poderme subir el avance. De ahí hacemos las correcciones. Si hay que subirlo de nuevo después de las correcciones, no hay problema. Pero tengo que tener un primer avance antes de las 3 de la tarde, antes de la clase, hasta donde hemos avanzado el día de hoy. ¿Estamos claros? Y hasta ahí.